Gracias amigos, ya estamos, le digo, en comunicación con Rolando Colchado para la sección de retrospectiva financiera y el tema de hoy es análisis de la economía en la zona euro en dos dimensiones. ¿Cómo estás, mi querido Rolando? Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Por tu buenos participación. Días, Jorge, ¿cómo están? ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Bienvenido. Pues sí, como comentaste, Jorge, vamos a hablar, voy a seguir hablando de mi sistema que mide y analiza la economía global en base a dos dimensiones. Yo considero que todos los sistemas de información en el mundo, a través de las normas y principios de contabilidad internacional, deberían de manejar mi sistema de monitoreo en dos dimensiones, ya que, y lo puedo demostrar, los expertos y los gobernantes no están contemplando aspectos importantísimos en la economía. Este sistema de información sería una guía excelente para los inversionistas, a través de la cual se incrementarían sus inversiones y tendrían una visión y un panorama global de los negocios a nivel internacional. Pero les voy a platicar un poquito cómo fue surgiendo y cómo yo fui adaptando mi sistema a través de los años. Les quiero comentar que la peor crisis económica que sufrió el país fue la devaluación de 1982. Nuestro país quedó en bancarrota, con una deuda de más de 100,000 millones de dólares, aislado del mundo porque nos quedamos sin dólares y lógicamente sin la posibilidad de intercambiar bienes y servicios, además de que pues, nadie le quería prestar a México porque estábamos ahí sí realmente en bancarrota. Como dependíamos en la parte de alimentos de las importaciones, en esa época se generó mucho miedo y mucho pánico. Pensamos, bueno, pues qué va a pasar con los alimentos, van a escasear, vamos a tener hambruna. Las personas que tenían una posición económica elevada se fueron del país, de plano, mejor se salieron del país. Entonces yo recuerdo muy bien que en aquella época el señor Azcárraga dijo, bueno, pues mis empleados no tienen por qué pagar la culpa de los errores del gobierno. Entonces nos dio vales de despensa por una cantidad muy elevada, a todos igual, con el fin de que compráramos alimentos y suministros para pasar ese momento difícil que estaba viviendo el país. Posteriormente, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos emitió una adecuación al boletín B10 que rige básicamente para lo que es el efecto de la inflación, con objeto de que se determinara cuál es el valor real del tipo de cambio, porque ellos decían en la adecuación de que el tipo de cambio del mercado no reflejaba la realidad. Entonces ellos establecieron un sistema en el que partían de mayo de 1974 y en base a ese tipo de cambio calculaban un factor tomando en cuenta la inflación y el tipo de cambio de mercado para llegar a un tipo de cambio técnico, el cual lo comparaban contra el real, y en el caso de que nuestro peso estuviera sobrevaluado, tenía las empresas la obligación de ajustar sus pasivos en moneda extranjera para que reflejaran la realidad. Ese principio funcionó muy bien mientras estuvimos subvaluados. Al momento en el que nos empezamos a sobrevaluar, de la noche a la mañana lo quitaron, sin dar más explicación. Dijeron que lo quitaban porque quien les demostraba que esa fecha, mayo de 74, realmente el tipo de cambio del peso equivalía al valor de $1, entonces lo quitaban. Entonces yo realicé varios cambios y hice de tal forma que no hubiera forma que me lo pudieran echar por tierra. Siempre en un punto de análisis hay que tomar en cuenta dos factores muy importantes: el punto de inicio y un punto de referencia. Si no existen esos dos, no hay forma de poder comparar ni hacer un análisis sobre la situación económica global.
Entonces, mi punto de partida fue diciembre de 71, porque hasta esa fecha los países manejaban un tipo de cambio fijo y lo ajustaban cuando se justificaba, y había una organización que era el Fondo Monetario Internacional que cuidaba de que realmente no se fuera a manejar el tipo de cambio en forma desordenada. Entonces, no tienen forma de echarme por tierra de que por qué parto de esa fecha. Pues es una fecha histórica, no hay vuelta de hoja. Mi punto de referencia son la economía de los Estados Unidos, que es la economía eje todavía hasta el momento. Y sobre eso fui elaborando mi sistema de monitoreo en 2 dimensiones. Si pudiéramos ver la lámina 1, voy a hablar ahorita en el caso de Europa. Parece increíble que hay fenómenos económicos que han generado un impacto muy fuerte en la economía de la zona europea del euro, y que hayan sufrido efectos muy importantes y ni siquiera conocen las causas que los generaron. Mira, en esa primera gráfica estoy anotando lo que es la sobrevaluación o subvaluación del euro con relación al dólar. La raya roja punteada es el punto de equilibrio, ¿no? Un dólar es equivalente a un euro. Si se fijan, empezaron el euro subvaluados, pero a partir de 2003 lo empezaron a sobrevaluar, siendo la fecha más alta de sobrevaluación el mes de abril del 2008, donde el euro lo sobrevaluaron un 57.5 con relación al dólar. Acuérdense que les he comentado que cuando un país revalúa su moneda, sus precios se elevan, y eso es algo aritmético, no se requiere grandes análisis. Ustedes dividen 1000 entre 10 y lo dividen entre 5 y van a ver que cuando se revalúa, se reduce el tipo de cambio, se incrementan los valores en el nivel de la globalización. Entonces, ahí podemos ver cómo el euro se quedó sobrevaluado un 57.5. Si nos vamos a la siguiente gráfica, donde comparo las 2 dimensiones, voy a analizar 3 países de la zona euro. Puedo analizar los países que gusten. Ahí estamos. En esa gráfica podemos, en primer lugar, ver a Alemania. Miren, cuando se implementó el euro, fue el 1 de enero de 1999. ¿Qué fue lo que hicieron para cambiar las diferentes monedas al euro? Pues tomaron su tipo de cambio que había esta fecha. Si podemos ver en la columna de número 4 de tipo de cambio, en 98, tenemos 1.9558. Eso quiere decir que 1.95 marcos equivalen a un dólar. Entonces dijeron, bueno, pues ahora el cambio va a ser 1.9558, va a equivaler a un euro. Y de ahí ajustaron cada moneda de acuerdo a su tipo de cambio con el dólar. Y de ahí partieron para ir manejando un solo tipo de cambio para diferentes monedas. Grave error, o sea, no se puede ajustar diferentes inflaciones con un mismo tipo de cambio, y lo vamos a ver. Miren, por ejemplo, si se fijan, ellos empezaron a revaluarse a partir del 2002. Miren, si vemos en la columna número 12, ahí aparece la sobrevaluación o subvaluación del euro. Negativo es sobrevaluación, aquí es 15.96, o sea que revaluaron el euro un 15.96, al año siguiente un 16.97. Si se fijan, o sea, tenemos una raya azul, del lado izquierdo es nuestra dimensión interna y del lado derecho es la dimensión de la globalización. Si vemos la columna 10, podemos ver cómo Alemania, por ejemplo, en 2002, tenía una sobrevaluación del 1.68, y al siguiente año se fue una sobrevaluación de 17.44, 24.71, hasta que llegó a 28.82.
a finales de 2007. O sea, inclusive Alemania, que es un país tan poderoso y con una moneda y un tipo de cambio y una inflación tan baja, se vio afectado por esa sobrevaluación. De hecho, si ustedes checan en la historia económica, van a ver que las tasas de desocupación en Europa, en la zona euro, aumentaron a porcentajes que ni en la posguerra habían tenido. ¿Por qué fue? Porque se les ocurrió a los genios del Banco Central Europeo reevaluar el marco alemán para sentirse más poderosos, pero no están visualizando la dimensión de la globalización, o sea, la competitividad de sus empresas en los mercados internacionales. Poco a poco fueron devaluando el euro hasta que llegó actualmente, ahorita en 17, al 2.10 de sobrevaluación. Sin embargo, el año anterior tenían una subvaluación. Yo pensé que ya habían entendido y que se habían dado cuenta de que es malo revaluar el euro, pero pues otra vez lo están revaluando. Si nos vamos a la siguiente lámina sobre España, podemos ver que en 1998 ya España estaba sobrevaluado un 29.13%, o sea, ya los productos españoles estaban más caros con relación a los demás países de la zona euro. Lógicamente, pues, España estaba condenada, o sea, al fracaso. Sus empresas no pueden competir contra Alemania, contra Francia, contra Italia, porque su inflación fue mayor, y cuando iniciaron con el euro no hicieron un análisis para ver realmente comparativamente cómo estaban los precios en los mercados internacionales, sino nada más tomaron el tipo de cambio y lo cambiaron. Aquí en 98, 166 pesetas equivalían a $1, entonces fue el valor que le dieron a la moneda, convirtiéndole a euros. Y si se fijan, como a partir de 2003, exactamente ocurre lo mismo en lo que es la sobrevaluación de la columna 12. Siempre en todos los países de la zona euro va a ser los mismos porcentajes de sobrevaluación y subvaluación. Fueron revaluando el euro y lógicamente fueron encareciendo los productos de los países de la zona euro con relación al resto de los países. La sobrevaluación de España llegó al 96.02, que es altísima, llegando a tasas de desocupación de más del 20 y tantos %. Inclusive España son 46 millones de habitantes. Había más de 6 millones de desocupados. Imagínense, contando bebés, personas adultas, miembros que todavía no son parte productiva porque están estudiando. 6 millones de 46 es un porcentaje de desocupados altísimo. En muchos países mucha gente se suicidó. Es más, sobre todo las personas de la tercera edad se iban a suicidar enfrente de los departamentos de gobierno de su país para protestar, porque decían que eso no era una vida digna después de que Europa tenía porcentajes económicos, ingresos per cápita muy elevados. Si vemos Francia, es la última, para no hacerles largo el análisis, exactamente igual. O sea, en Francia en 98 empezaron con 6.55 francos, equivalentes a $1. A partir de 2013 se fueron sobrevaluando, llegando a estar al 35.21 de sobrevaluación con relación a Estados Unidos, porque mi punto de análisis o de comparación es Estados Unidos. Lógicamente también les afectó en la tasa de desempleo, eso se nota en las cifras de estos países, en las tasas de desocupación. Lo curioso es de que esos países le dan un dineral para que los asesoren y los apoyen al Banco Central Europeo, que es el que rige, es su banco central de la zona euro, para que los lleve a la quiebra. El director de este organismo, Mario Draghi, elaboró un discurso el 22 de agosto del 2014, y les voy a leer lo que dijo.
Todos en la sociedad nos vemos afectados por el elevado desempleo. Para los bancos centrales se trata de un elemento esencial de la dinámica macroeconómica que determina la inflación e incluso cuando no existen riesgos para la estabilidad de precios, incrementa la presión para que actuemos. No obstante, la clave es que en qué medida podemos actuar en forma real y sostenible sobre el desempleo, lo que depende de que si los determinantes son predominantemente cíclicos o estructurales. El desempleo es el resultado de un impacto negativo profundo y particularmente sostenido sobre el PIB, causado que afectó a todas las economías avanzadas y en segundo lugar por la crisis de deuda soberana, que hizo que las pérdidas de empleo se concentraran en países con tensiones financieras. O sea, ¿qué dijo? Yo creo que ni él supo lo que dijo. Y presentó una gráfica, en esa gráfica precisamente se ve el incremento del desempleo, siendo su punto más elevado en 2007, pero él lo atribuye a causas externas, económicas, a deudas soberanas, pero no al pésimo manejo y a la interpretación y al análisis que están haciendo sobre la dimensión de la globalización. Fíjense cómo a través de mi sistema de monitoreo se ven cosas que los expertos ni siquiera se explican. Lo achacan a factores inexplicables, pero no realmente el manejo inadecuado de sus variables macroeconómicas. Aspectos que China y la India, yo creo que se están tirando de risa de la ineptitud y el desconocimiento de los grandes y poderosos líderes en las cuestiones económicas y financieras de los países y del mundo. En resumen, yo siento que mi sistema es un sistema aprobado con datos reales directamente enviados por cada país al Fondo Monetario Internacional, partiendo de un momento histórico en el que quitaron todas las reglas. Se puede analizar y se puede ver la economía de una forma totalmente diferente a como lo vemos. Muchas veces pensamos, ay, mira, el tipo de cambio está estable, qué padre, se revaluó. Ahorita voy a pedir un préstamo, ahorita voy a realizar inversiones, vamos a crecer. A comprar dólares. A comprar dólares, pero no están viendo la dimensión de la globalización, que es importantísima. Se tiene que analizar la economía visualizando las dos dimensiones. Ahora, lo importante es que las organizaciones que rigen los principios no sean tan orgullosos y se bajan un poquito del Olimpo y de su reino en el que viven para que nos escuchen y que permitan que el mundo pueda analizar la economía global en dos dimensiones y se pueda recuperar todas las plantas productivas que ya se perdieron. Si hiciéramos un análisis de empresas que quebraron por el desconocimiento de las dos dimensiones, es impresionante. Y el cambio tan importante en materia económica que ha dado al mundo por ese desconocimiento. Algo aparentemente tan sencillo puede ser tan valioso, pero eso es lo que yo opino, ¿no? Lo que siempre digo, lo importante es lo que cada quien piense y opine. Así es, mi querido Rolando, y bueno, pues aquí vemos la moraleja sería el tratar de unir dos realidades muy distintas en una sola, ¿no? O sea, claro. es muy bonita la unión, la adhesión, la globalidad, pero pues ahora sí que cada quien tiene que adecuarla conforme a su propio contexto y momento económico y hasta social, ¿no, mi querido? Ya se decía desde entonces que eran muy diferentes los ritmos económicos en las distintas economías de la Europa comunitaria y bueno, pues ahí derivó, ahí hizo explosión, ¿no? Esa situación de querer forzar las cosas sin haber tomado en cuenta pues esos pequeños grandes detalles que tú nos estás señalando muy ágilmente, mi querido Rolando. Pues sí, Jorge, desafortunadamente así es, y lo que más me preocupa desde que ahora México
pues ya se ató el pie con Estados Unidos y Canadá, con Estados Unidos, que es la economía más vulnerable porque no puede devaluar, porque nuestras inflaciones son muchísimo más elevadas que las inflaciones de Canadá y Estados Unidos, pero nuestros genios, ahí que fueron a firmar el convenio, al final, no sé de quién fue idea, de que nos entráramos a controlar y querer manejar una especie de euro para América del Norte. Pues de Trump, ¿no? Y lo aceptaron Canadá y México, que por cierto, Rolando, ya dijo el líder de la mayoría republicana en el Senado, el señor Mitch McConnell, que no les va a dar tiempo de revisar en esta legislatura. Ya en noviembre habrá elecciones. Sí. Estamos a 15 días de las elecciones de medio término en los Estados Unidos. No le va a dar tiempo ya a este Congreso de mayoría republicana de revisar pues es lo que vi también, sí, el acuerdo, el USCAM o el TEQUEUM, o como decía López Obrador, y ya tendrá que ser el siguiente Congreso. Ya no lo podrá firmar el señor Peña Nieto, y bueno, pues ni hablar, ya será el señor López Obrador el que, con todos sus errores, digo, del tratado, firme este nuevo acuerdo, pues ya en el 2019, mi querido Orlando. Sí, pues lo importante es que sí se firme, porque independientemente del tipo de cambio, no firmarlo causaría mucho nerviosismo en los mercados internacionales. Pues sí. Y la economía de México pues no está nada sana, no es una economía sana. Pues sí, ahora sí que es lo que hay, ¿no? Sí. Gracias, querido Orlando, no sé si quieres agregar algo más. No, nada más, gracias. Pues como siempre, toda una cátedra, mi querido Orlando Colchado Valenzuela. Pues muchas gracias. Todo esto, muy honrados nosotros. Gracias, querido Orlando, y nos escuchamos la semana próxima. Claro que sí, muy buen día a todos, hasta luego. Gracias, queridos amigos, todos muy activos aquí participando en el chat con lo que nos aporta mi querido Orlando. Muchas gracias, amigos. Vamos a un corte y continuamos.